de madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con Rápido. Bueno, para comenzar, bienvenidas. Para comenzar esta mesa de apertura, vamos a arrancar leyendo el marco teórico que armamos desde el equipo de las jornadas de recreación, que fue algo que nos llevó mucho trabajo, mucho trabajo y muchos debates y muchas noches de desvelo. Y eso, justamente, vamos a proyectarla. Juli, ¿puedes poner el gol? Va a estar proyectado el texto para quienes quieran seguirlo con la mirada. Así que hacia eso vamos. Decimosexta jornada de tiempo libre y recreación con perspectiva de géneros, deconstruyendo estructuras de poder desde praxis pedagógicas. Raíces del eje. En el marco de las 15ª jornadas de tiempo libre y recreación realizadas en el año 2017, ocurrió una situación de violencia de género ejercida por un tallerista respaldado por su trayectoria en el campo sobre una participante durante uno de los talleres. Esta situación implicó una doble relación de poder, ya que no solo fue realizada desde un varón hacia una mujer, por el hecho de ser mujer, sino que sus roles eran asimétricos. Él coordinaba el taller al que ella asistía y aprovechó su poder para descalificar y cosificar a la compañera. A partir de esta situación y de las respuestas que varias compañeras desarrollaron colectivamente, nos sentimos interpeladas como equipo. Hemos convivido mucho tiempo con todo tipo de violencias y el contexto que vivimos actualmente nos motoriza a transformar los modos de relacionarnos con lesotres y con nosotros mismos, revolucionándonos y aprendiendo a poner freno, porque nos sentimos habilitadas y acompañadas para dejar de aceptar las violencias cotidianas como naturales o insignificantes y nombrarlas como lo que son: violencias, sometimientos, abusos. Nos damos cuenta que eso hace mucha diferencia porque nos modifica en la constitución de nuestras subjetividades, que andan encendidas y deseantes, golosas. Y como sabemos que las situaciones particulares son efectos de un sistema, tenemos que poner bajo la lupa todo el sistema, es decir, todas las situaciones. Necesitamos trascender el emergente y problematizar la forma en que construimos y deconstruimos referencias en nuestro campo, en nuestros equipos de trabajo, en nuestra vida cotidiana, y a la vez preguntarnos por los modos en los que abordamos nuestras prácticas con grupos. ¿Cómo se ven atravesadas nuestras praxis pedagógicas por los mecanismos de poder en torno a los géneros? Nos sentimos parte del movimiento de mujeres e identidades disidentes, un movimiento feminista, heterogéneo e histórico que contiene una gran diversidad de posicionamientos y problemáticas, que recupera perspectivas ocultadas en sus reivindicaciones y va ganando cada vez más terrenos, generando fisuras y rompiendo con las complicidades machistas patriarcales. Estamos siendo parte de una marea que avanza en masificación, visibilización y en su capacidad de empujar y filtrarse en todos los intersticios, advirtiéndonos que estamos en medio de un cambio de paradigma. Afirmadas en las raíces que nos sostienen a la vez que nos impulsan, en estas 16ª jornadas de tiempo libre y recreación, decidimos abordar el presente eje. Vamos a explorarlo por partes. Recreación con perspectiva de géneros. ¿Qué significa incorporar una perspectiva de géneros a nuestras prácticas educativas? ¿Qué implica pensar y hacer recreación desde esta perspectiva?
En principio, implica comprender que nuestras acciones cotidianas están apoyadas en concepciones, supuestos y categorías con respecto a los géneros, que son construcciones sociales, culturales e históricas y por lo tanto modificables. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son las categorías mediante las cuales vemos? Al reconocer que portamos lentes con los que miramos y entendemos el mundo, y mediante los cuales recortamos y delineamos nuestras prácticas, podemos elegir reenfocarlos, para tender puentes hacia otros terrenos que nos resulten nuevos e incómodos, modificando así nuestros lentes en un ejercicio sin fin de construcción y deconstrucción, desde donde las certezas se pongan en cuestión y se transformen en un terreno de juego. Preguntarnos por nuestros puntos ciegos, por aquello que damos por obvio o incuestionable, nos ayuda a cambiar la perspectiva y nos desafía. ¿Qué no veíamos antes que ahora sí somos capaces de ver? ¿Qué veremos más adelante, al seguir profundizando juntos? En esto de imaginar e ir hacia nuevos horizontes, reconocemos que el lenguaje tiene un rol central en la representación y visibilización de la realidad, ya que estructura y habilita el pensamiento. Y, de esta forma, marca el terreno posible de ser pensado y ser realizado. Coincidimos con Butler en que no es posible ninguna revolución política sin que se produzca un cambio radical en nuestra propia concepción de lo posible y de lo real. Es por esto que al pensar y escribir este marco, nos valemos de conceptos nacidos al calor de la resistencia contra el patriarcado, que utilizamos como herramientas de construcción contrahegemónica en este momento histórico. Intentamos armarnos de sentidos desde un lenguaje que contemple la multiplicidad de formas de vivenciar los géneros y, fundamentalmente, romper con la lógica machista y binaria que toma al sujeto masculino como universal. Por ejemplo, en lugar de usar la palabra todes, al referirnos a una totalidad de personas, escribimos todes. Todes con X en vez de todos, incorporando tanto a quienes se identifican con el femenino como a quienes no se identifican ni con el masculino ni con el femenino. De parte del equipo de las jornadas queríamos aclarar, así como se hizo ayer en el juego de apertura, el equipo de las jornadas también es una grupa que se está deconstruyendo y intentamos y nos proponemos usar este lenguaje no sexista y no binario, pero a veces es difícil desnaturalizar todo esto tan rápido, es un proceso largo. Entonces pedimos disculpas de antemano si durante todo este proceso de las jornadas este fin de semana se nos escapa a todos, por ejemplo. Las molestias nos estamos deconstruyendo. Esto de reconocernos en situación de aprendizaje también. Volvemos al marco. Este lenguaje, a menudo, es denominado como inclusivo. Sin embargo, la relación de poder que subyace en el término nos genera algunos interrogantes. ¿Quién es capaz de incluir a quién? ¿Desde qué lugar pensamos la inclusión? ¿En quiénes pensamos cuando hablamos de inclusión? Es por esto que preferimos pensar el lenguaje como no sexista o no binario, y lo expresamos usando la X. A continuación, les proponemos algunas vías de exploración que nos ayuden a pensar en torno a la perspectiva de géneros. Sabemos que no son las únicas, ni se encuentran acabadas. Simplemente pretendemos que funcionen como potenciadoras del encuentro. Infancias y crianzas. Aprendemos a ser varones y mujeres de acuerdo a las representaciones sociales que imperan en nuestras sociedades, en base a una interpretación arbitraria de nuestro sexo biológico, genitales, cromosomas y hormonas. Se construyen significados culturales, formas de hacer, pensar y sentir, propias de lo femenino y lo masculino. Así es que lo que se considera socialmente como masculino y femenino no es natural, y constituye una categoría social, histórica, económica, política y cultural específicamente definida.
que implica necesariamente relaciones de poder. En nuestra sociedad actual se establecen normas de género que jerarquizan lo masculino por sobre lo femenino y se postula la heterosexualidad como orden social. Para entender y repreguntarnos cómo se construyen los mandatos desde la infancia, nos cuestionamos: ¿a qué elegíamos jugar? ¿A qué nos invitaban a jugar? ¿Qué juguetes o propuestas nos rodeaban? ¿Qué aprendimos a elegir? ¿Qué juegos y jugadores ocupan el centro del espacio y cuáles los márgenes? ¿Cuáles se desarrollan en el espacio público y cuáles en el privado? ¿Cómo pensar nuestra tarea desde estos interrogantes? Sexualidades y cuerpos deseantes. Si consideramos a la sexualidad de forma integral, asumimos que toda educación es inevitablemente sexual. Nuestras formas de ser, afectarnos y vincularnos con los otros están íntegramente relacionadas con nuestra sexualidad. A la hora de pensar lo educativo, la ley 26.150 avala esta concepción. Tuvimos un traspié en cómo vamos a hacer las cosas, nada más. Decía Viole que a la hora de pensar lo educativo, la ley 26.150 avala esta concepción, planteando en su artículo primero que la ESI, la educación sexual integral, articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es importante tener en cuenta que contamos con un amplio marco normativo de leyes promulgadas en los últimos años que no solo podemos utilizar como herramientas para amparar y fundamentar nuestras prácticas, sino que debemos hacerlo. En tanto marco jurídico tenemos la obligación de conocerlo y llevarlo a la acción para garantizar y exigir el ejercicio pleno de nuestros derechos y deseos. ¿Qué concepciones de sexualidad portamos? ¿Cuáles subyacen en nuestras prácticas? ¿Cuáles son nuestros tabúes y cómo operan en nuestro trabajo con grupos? ¿Cómo es la relación con nuestro cuerpo y con los de otros? Entendemos que nuestros cuerpos son territorios, en tanto representan un espacio socialmente construido a partir de sentidos y significados creados colectivamente. Cuerpos en tanto territorios que han sido trazados, delimitados, clausurados desde el poder hegemónico. El capitalismo cartografía nuestros cuerpos como mercancía y el patriarcado los delimita de manera binaria, definiendo un mapa varón y un mapa mujer, sus fronteras, sus usos, sus cursos, sus suelos, legitimando el cuerpo mujer como territorio de conquista y colonización. Territorios de disputa y de exploración, de placeres y represiones, donde hacemos carne las opresiones y las libertades. Sobre nuestras cuerpas se legisla y se condena. Sobre nuestras cuerpas seguiremos decidiendo. ¿Cómo se juegan? ¿Cómo se juegan estos territorios en nuestras prácticas cotidianas? ¿Qué lugar damos al deseo? ¿Educamos desde y para el consentimiento? Sororidad, masculinidades y redes vinculares. Crecimos con modelos femeninos de un paradigma en el que las mujeres vemos a nuestros pares como una competencia en relación a la aceptación masculina. Nos impusieron un deber ser mujer, de una cierta manera. Una norma de la que no podemos salirnos sin ser acalladas, cuestionadas, deshumanizadas y aisladas. La desnaturalización y resistencia ante la dominación patriarcal fue fruto de la lucha histórica de mujeres e identidades disidentes que buscaron refugio, acompañamiento y lucharon en pos de la liberación. Es importante reforzar los vínculos de sororidad, ya que hacen que nos reconozcamos con las otras. Formemos lazos y redes para sabernos y sentirnos en continua resistencia y construcción. Para transformar nuestras prácticas cotidianas, como así también los espacios de luchas sociales y políticas. En esta misma clave colectiva nos preguntamos, ¿cómo se conforman los vínculos entre las masculinidades? ¿Por qué se hace tan difícil el cuidado y el afecto entre varones? De a poco comienzan a proliferar espacios de deconstrucción de las masculinidades hegemónicas.
de los privilegios que esto implica y los límites que impone. No basta la voluntad de ser menos autosuficiente, violento o igualitario, o deslegitimar esos valores. Es preciso trabajar en deshacer las múltiples estructuraciones sociales e individuales que la masculinidad hegemónica, en su calidad de normativa, produce en las instituciones y sujetos masculinos. ¿Cómo se juegan en nuestros vínculos las masculinidades, feminidades y los mandatos que portan? Disputando la hegemonía binaria. Nos proponemos problematizar la lógica binaria desde la cual se piensan dos géneros únicos, excluyentes y complementarios. Ante esta polaridad se intensifica la búsqueda de visibilizar y nombrar un espectro de géneros posibles, como evidencia la comunidad LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales, queers y más. En esta línea también se ponen en cuestión las categorías varón-mujer, pilares constituyentes del patriarcado y el régimen heteronormativo que funcionan como centro desde el cual se define lo diverso. Es necesario cuestionar el lugar de lo normal para ir socavando la norma. Así muchas identidades se reafirman desde la disidencia, buscando disputar y derribar el patriarcado como sistema opresor. ¿Cómo constituimos nuestras identidades y qué hay de violento en esas categorías? ¿Cuál es la necesidad de definirnos según géneros? ¿Cuán elegidos son nuestros vínculos, orientaciones sexuales e identidades? ¿Cuánto hay de definitivo en estas construcciones y cuánto de maleable? Como educadores, ¿cómo aportar a la conformación de identidades permeables que no se cristalicen estereotípicamente? En nuestro rol delimitamos y damos forma, formamos y forzamos. Formamos y forzamos, como también nos vamos haciendo, desde las acciones y los discursos que circulan en los espacios que facilitamos. ¿Qué se habilita y qué se margina en relación al infinito espectro de posibilidades identitarias? Reconstruyendo estructuras de poder. Reconocemos el patriarcado como un sistema de dominación histórico, político y social, económico y cultural, que se materializa en múltiples relaciones de poder, operando simultáneamente. Foucault señala que el poder no es una cosa que se puede poseer, sino que se trata de un entramado que se encuentra en todas partes, a cada instante, en los vínculos entre distintos puntos, algo que viene de todas partes. Y no se da de forma estática, sino que es dinámico, variable y por lo tanto reversible. A su vez, las relaciones de poder implican necesariamente puntos de resistencia, que también se encuentran en todos lados. ¿Formamos parte de estas resistencias? ¿De qué forma? Este sistema de dominación opera en las formas de violencia más crudas y explícitas, como femicidios y violaciones, pero también de modos implícitos y sutiles en lo cotidiano, en forma de micromachismos que sostienen y perpetúan las relaciones de poder. ¿Qué micromachismo detectamos en nuestras prácticas? ¿Qué discursos nos sostienen? ¿En qué nos reconocemos oprimidos? ¿Y de qué forma oprimimos cotidianamente? Desde praxis pedagógicas. Proponemos pensar nuestra tarea cotidiana desde la noción de praxis, planteada por Freire como una unión inquebrantable entre reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Y para enfocarnos en la violencia de género, tomamos las palabras de Mafía. Una praxis feminista implicaba poner nuestra acción al servicio de no reproducir ni que se reproduzcan estas situaciones de subordinación en el ámbito en que nos toca desenvolvernos. Educarnos con perspectiva de géneros es de suma importancia, ya que, como sostiene Butler, el género es performativo. Esto quiere decir que el género se va estructurando constantemente de acuerdo al hacer. Las formas de expresión de género van moldeando nuestra forma de estar genéricamente en el mundo, en un ritual cotidiano que a través de su repetición se naturaliza e invisibiliza. La tarea será entonces desnaturalizar para transformar.
¿Qué rol tiene el juego y la lúdica en este terreno? ¿Qué potencial? ¿Cómo nos posicionamos como educadores? ¿Qué supuestos sustentan nuestras praxis? ¿Qué mundos habilitamos en torno a los géneros y las sexualidades en los encuadres educativos? En nuestro ámbito profesional, en nuestros equipos de trabajo, en nuestros espacios de formación, ¿cómo influyen nuestros géneros en la construcción de los roles, en la circulación de la palabra, en la forma de intervenir y en las condiciones laborales? ¿Reconocemos manifestaciones de las desigualdades de género? ¿Cuáles? Modificar estas cuestiones en nuestra praxis también implica deconstruir muchos de los efectos del sistema patriarcal en el plano personal. Nuestra época nos plantea grandes y urgentes desafíos. Creemos necesario generar espacios para problematizar nuestras formas de vincularnos y apostamos a que las jornadas de recreación sean uno más de estos espacios, ni el primero ni el último. Tenemos ganas de encontrarnos en un terreno plagado de preguntas que generen más preguntas sobre lo que no nos cuestionamos nunca, por costumbre o por negación, por miedo o por culpa, y que esos interrogantes nos conduzcan a transformarnos en conjunto. Sentimos que a veces no se puede todo, o no se puede tan rápido, que es difícil. Es muchísimo lo que se mueve cuando la transformación es real. Avisoramos un proceso largo y arduo de deconstrucción de elementos que se encuentran muy arraigados en nosotros mismos, en nuestras bases, y sentimos necesario, desde la rabia y la esperanza, acompañarnos con afecto, con impaciente paciencia en el proceso de inventar lo nuevo que buscamos. Sabiendo que no custodiamos ninguna verdad, invitamos desde y el conjunto con nuestros replanteos individuales y grupales, indagando cómo transformar nuestra tarea profesional mientras cuestionamos nuestros saberes, hallándonos en nuestras ignorancias. Los invitamos a ir al encuentro con otros, a abrazar este proceso y habilitar la pregunta real, la que nos incomoda y nos hace crecer, a clarificar lo que ya somos capaces de visibilizar y a explorar lo internalizado, para ayudarlo a salir y así transformarlo. Apostamos a seguir creando nuestro rol, preguntándonos, ¿para qué sociedad queremos educar? Y reelegir entonces desde dónde transitar y construir nuestro cotidiano. Bueno, luego de la lectura del marco teórico, vamos a abrir como una mesa de apertura. Para empezar con la mesa de apertura vamos a presentar a las moderadoras de la Comisión de Géneros del ISCLIL. Ellas están acá también en representación de esta Comisión de Géneros, de armado de protocolo de género del ISCLIL. Vamos a presentar a cada una de ellas. Leyendo un resumen de sus currículums. Vamos a presentar primero a Juli, que si viniéramos para acá sería la primera. Ella es Julieta Nebra, es trabajadora social y magíster en género, sociedad y políticas. Doctoranda en el área de antropología y becaria doctoral en el CONICET. Es docente de la UBA y en el ISCLIL. Después está Graciela. Graciela Rezala es licenciada y profesora en psicología, también es profesora en el ISCLIL, en las carreras de tiempo libre y recreación y en comunicación social. Además es tutora institucional en el instituto. Recientemente publicó un trabajo que tiene que ver con esto, que se llama Educándonos con perspectivas de género, que es una documentación narrativa de una secuencia de intervenciones tutoriales, donde se narran las acciones institucionales que llevó a cabo en el ISCLIL como respuesta a varias consultas realizadas por estudiantes. Y la tercera es Soledad Torigia, lo pronuncié mal. Ella es diseñadora y productora de juegos de mesa. Ha diseñado juegos como el Soy Jugando a Ser, que hay una versión grande en el patio, que después se puede ver. Y jugar. También, claro. Tiene una formación autodidacta en distintos campos artísticos, como la fotografía, la escritura y el cine. Y además es estudiante de tiempo libre y recreación en el ISCLIL
y de Dirección de Cine y TV. Ellas tres, junto con otras estudiantes y docentes, conformaron esta comisión que elaboraron un proyecto de un protocolo de género para el ISFLIR, que en este momento se encuentra para ser aprobado en el Consejo Directivo, ¿no? Y también organizaron la primera jornada institucional de perspectiva de género en el ISFLIR. Entonces nos parecía que nadie más pertinente para moderar esta mesa de apertura en estas 16ª jornadas de tiempo libre. Y bueno, les dejamos con ellas. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Con Graciela y con Juli somos parte de la Comisión de Géneros del Instituto de Tiempo Libre y Recreación. Es una comisión informal, ad hoc, como dice acá la escritora. Nos parece fundamental el eje temático de estas jornadas. Celebramos y por sobre todas las cosas abrazamos al valiente equipo de jornadas de este año que toma el emergente de las jornadas anteriores para poder pensar nuestras prácticas, y consideramos que es un acto de mucho amor, compromiso y responsabilidad con las prácticas en los espacios educativos, en los espacios de salud y en las cotidianas. Por supuesto, además nos honra estar en esta mesa de apertura con estas tres grosas genias, ya las vamos a presentar, y referentes de la educación. Y bueno, nos deseamos que estas jornadas sean realmente para todos transformadoras y que podamos construir y trabajar para una recreación que tenga perspectiva de derechos, que acompañe la lucha por la equidad de género. Y se apagó el micrófono. Más alta la voz, ya está. Perspectiva de derechos, equidad de género y respeto por las diversidades. Ahora Graciela va a leer un documento un poco más formal para la apertura. Hola, buenas tardes. A ver si tenemos micrófono, si no... ¿Sí? Bien. Ay, volvió. Bueno, como les comentó Soledad antes, quienes organizan estas hermosas jornadas nos han invitado a nosotras tres como moderadoras. Y lo hicieron porque hemos sido algunas de las que iniciamos un trabajo intenso de visibilización de situaciones de violencia y o discriminación de géneros acontecidas en la institución educativa a la que pertenecemos, que es el Instituto de Tiempo Libre y Recreación. Todo comenzó allá por el año 2016, con un encuentro formal de quien les habla como tutora de la institución y un grupo de estudiantes que insistieron hasta ser escuchadas. Después se sucedieron otras voces, se sumaron otras profesoras, otras estudiantes y varias actividades. Nuestro propósito fue y sigue siendo educar y educarnos con perspectiva de géneros. Recordamos que el año pasado, mientras nosotras estábamos abocadas a la redacción de nuestro protocolo de género, aconteció, como ya mencionaron antes, un lamentable hecho de violencia de género durante las jornadas, que despertó en nuestro equipo un enorme rechazo, y así lo manifestamos en un documento. En aquellos encuentros que mantuvimos, para escuchar, para escucharlas y para escucharnos, surgieron muchos interrogantes vinculados a ¿cómo hubiera sido pertinente actuar? ¿Por qué para algunas personas lo acontecido no había sido algo tan grave? ¿Por qué para otras sí lo era? Y por sobre todas las cosas, ¿qué estábamos haciendo desde la recreación para deconstruir prácticas machistas y discriminatorias? El eje elegido para estas jornadas es una apuesta y una respuesta a esos interrogantes. Nos dicen, no vamos a mirar para otro lado y focalizarnos en situaciones agradables, esas que nos divierten. No, la recreación es una praxis política y pedagógica inscripta en la realidad social actual. Y la transformación
transformación social no es un enunciado políticamente correcto pero vacío, sino una búsqueda permanente por medio de acciones político-pedagógicas concretas y jugadas. Jugadas como estas jornadas. Por todo esto, nosotras, desde nuestro lugar, celebramos muchísimo esta apuesta que hizo el equipo de jornadas. Lo que vivimos estos últimos meses en el Congreso y en todas las plazas y calles del país no es ajeno a lo que hoy nos convoca. La marea verde ha hecho más que evidente que la lucha por la igualdad de géneros es una gesta histórica y revolucionaria, y la recreación no puede ni quiere estar afuera. Sabemos todas y todos que será ley. Bueno, buenas tardes. Dicho esto, le damos lugar a nuestras invitadas. Estamos aquí presentando a 3 enormes expositoras que vienen hace tiempo luchando y construyendo en este sentido que venimos hablando. Así que nos honra mucho en presentar y que puedan subir Claudia Corol, Alejandra Benvenuto y Gabriela Ramos. Bueno, mientras se van sentando nuestras expositoras, les voy contando un poco cómo va a ser esta dinámica que estuvimos hablando y también vino de la propuesta de ellas. Y la idea es que cada una tenga 30 minutos un poco para contar las ideas principales que nos quieren compartir, pero que sea en un formato un poco más dialogado. Entonces, ellas igualmente lo van a ir habilitando a ver si se va dando el intercambio con todos ustedes y todas ustedes. Así que bien, vamos a empezar con Claudia Corol. Ella es educadora popular, feminista, integrante de Pañuelos en Rebeldía y de Feministas de Avía Yalá, autora de los libros Rebelión, reportaje a la juventud chilena, Caleidoscopio de rebeldías, El Che y los argentinos, y numerosas compilaciones sobre educación popular y pedagogía feminista. Conduce con Liliana Daunes el programa radial Espejos Todavía en FM La Tribu y con Paula Lorenzo el programa radial Aprendiendo a Volar en FM La Tecno. Así que... te oíste, mira. Mira, te oíste. Está. Sobran los micrófonos. Buenas tardes. Como se dijo acá, el intento es dialogar, pero eso depende de ustedes, además de nosotras, que tengan la voluntad, las ganas de interrumpir, de discutir, de preguntar o de dar otra mirada mientras estamos hablando. No esperen a que terminemos para eso, ¿no? Quiero agradecer la invitación a las jornadas. Aclarar que desde donde estoy hablando es la experiencia de un equipo de educación popular, Pañuelos en Rebeldía, un equipo que trabaja sobre todo en formación de formadoras, formadores, en movimientos sociales y que somos parte, las compañeras de Pañuelos, de una articulación feminista que se llama Feministas de la Vía Yala, que somos compañeras de colectivas de distintos lugares del continente, que creemos que la lucha contra el patriarcado es también lucha contra el capitalismo, contra el colonialismo, y que en esa lucha no tenemos fronteras, tenemos que atravesar y derribar esas fronteras coloniales que establecieron entre nuestros territorios y experiencias. Yo tengo la tentación, y ustedes me dirán si tiene sentido, de dialogar con el marco teórico de estas jornadas. ¿No? ¿Tiene sentido? Sí. Porque la verdad que me pareció como una experiencia y un esfuerzo bien interesante y a la vez me suscitaba preguntas, y eso es lo que voy a compartir, entonces es una excusa para yo preguntar y ustedes responder. Primero decir, antes todavía de entrar en ese diálogo, que nuestra experiencia
tiene una mirada sobre la educación popular. Lo digo porque parte de las preguntas tienen que ver con esto que voy a decir, que entendemos la educación popular como pedagogía de las organizaciones populares, de la organización del movimiento popular, del poder popular, de la resistencia, como pedagogía de la indignación, de la rabia frente a las injusticias y también de la esperanza, de la autonomía, de una pedagogía que al mismo tiempo que se plantea la lucha contra el colonialismo, contra el patriarcado, contra el capitalismo, piensa que esa forma, o que la forma de derrotar a esos sistemas de explotación, opresión y dominación, tiene que ver con las revoluciones que nos faltan. Y digo esto y esto es lo que relaciona la idea de una educación emancipatoria con la idea también de que la transformación no es solo fruto de la educación, sino que es fruto de la educación como una de las dimensiones de la organización popular. Y que es muy difícil pensar en derrotar a los sistemas de explotación y opresión solo a través de prácticas educativas. Entonces, esto nos desafía, ¿no? Porque decimos, bueno, a ver, ¿es posible terminar con el capitalismo? Sí, ¿no? Es necesario, pero no se oye fuerte, ¿no? Con el patriarcado, ¿será que educando solamente los senadores van a entender esto de que mal que entendieron toda la vida? ¿O es que hay intereses en juego que para derrotarlos es necesario un nivel de organización popular, feminista? Y agrego el contenido colonial porque muchas veces en nuestras prácticas educativas no está visto todavía el racismo como una de las expresiones de los modos de opresión. Y que sin embargo, a la hora de construir el sistema de opresiones, interactúan de manera cotidiana y se fortalecen unas a otras, ¿no? Ustedes reaccionaron, y por suerte, y muy bien, ante un hecho de violencia. ¿Cuándo empieza la violencia en nuestro continente? ¿Cuándo empieza la violencia sexual como una forma de intervención en la política? Sí, digo, parecen preguntas muy básicas, ¿no? Pero nosotros descubrimos este hecho de violencia, pero ¿cómo pasa? Hace 5 siglos que los conquistadores y los colonizadores entraron a los territorios ejerciendo violencia y violencia sexual sobre las mujeres originarias, sobre las mujeres de los pueblos indígenas, sobre las mujeres negras esclavizadas. La historia de la violencia sexual y de la violencia contra las mujeres es tan larga como la historia del colonialismo, del capitalismo y del patriarcado. ¿Puedo hacer un aporte acá? Sí, por esto que claro. decíamos. Me parece importante pensar que... Fíjate si está prendido. Ah. ¿Ahora sí? No. Toma esto, más fácil. Pensar en la formación de formadores, porque esta historia de violación y de violencia sexual sobre las mujeres se plasma en la literatura, ¿no? La Cautiva es clarísima y la estudiamos en la escuela. La estudiamos como parte de la literatura argentina, latinoamericana, sin ningún tipo de cuestionamiento ni de crítica. Entonces, de algún modo la escuela legitima saberes, de algún modo la escuela avala, si no critica, que esto ha pasado y que por lo tanto podrá seguir pasando, ¿no? Gracias. Bueno, eso además era como un ejemplo que se puede aportar, interrumpir y dar opiniones, ¿no? Se puede interrumpir libremente, digo, estaba consensuado. Estaba todo lo practicamos un montón esta parte. Vieron que no nos sorprendemos, ¿eh? No, pero me parece importante esto. Y claro, alguna de ustedes seguramente dirá, pero también había patriarcado antes de la conquista.
Y efectivamente las mujeres de las comunidades originarias, una parte de ellas, dicen que hubo patriarcado y machismo dentro de las comunidades antes de la conquista. Pero no es lo mismo, y no fue del mismo modo, porque ese machismo, ese patriarcado que había en las comunidades se reforzó y se rehizo en el marco de la conquista y de la colonización. Y se hizo con un objetivo muy claro, como es, por ejemplo, que el producto del saqueo de estos territorios fuera girado a Europa, que el producto del saqueo de los territorios fuera lo que diera la base para el capitalismo europeo. Y también podemos pensar que esa violencia sexual y esa violencia con la que se entró en los territorios, o sea, se violentaron los territorios y los cuerpos de las mujeres, primer territorio, ¿no? Para nosotros. Pero eso se hizo con un objetivo, que era el disciplinamiento de esos pueblos para poder producir ese saqueo. Acá tengo muy cerca del corazón la imagen de Berta Cáceres. No sé si la conocen, la han oído hablar. Berta Cáceres es una compañera, dirigente del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una líder del pueblo Lenca, un pueblo originario allá, que hace pocos años fue asesinada cuando ese pueblo defendía el territorio y el río que atravesaba ese territorio, el río Hualcarque. Para entrar al territorio, para instalar la represa, necesitaron asesinar a Berta, que era el líder de ese pueblo. Y entonces hay una figura, que es la del femicidio territorial, que también necesitamos poner en nuestro debate, incorporarla, porque no podemos solo mirar la violencia en términos de hechos de la micropolítica. Tenemos que entender que las políticas extractivistas, que son una de las modalidades centrales de la acumulación hoy del capital, para ingresar a los territorios, para entrarles, necesitan disciplinar a los pueblos, a las comunidades, y uno de los modos es el crimen político, en este caso contra compañeras líderes, que no solo es Berta Cáceres en Honduras, es Betty Cariño en México, es Macarena Valdés en Chile, y muchas más que podríamos nombrar en Colombia, en Brasil, y que también tenemos que pensar que no es solo el crimen político, es también la criminalización de esas comunidades y de esas mujeres, y para eso no tenemos que irnos muy lejos, vayamos a la Patagonia y vemos el nivel de agresión y de hostigamiento que están teniendo las mujeres mapuche por defender y cuidar el territorio y la vida. Y ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿No? Me fui de tema. Y no, yo lo que creo es que tenemos que ver todos los temas del sistema capitalista, colonial y patriarcal como temas estructurales, y que necesitamos problematizarlo en esa lógica. Porque entonces podemos pensar que no alcanza con identificar conductas violentas de una persona u otra, aunque hay que hacerlo y es necesario hacerlo, sino ver cómo esa violencia se entrama con las violencias múltiples de estos sistemas de opresión. Hace unos años hicimos un taller de feminismo y dictadura, y nos preguntábamos, compañeras sobrevivientes de distintas modalidades de prisiones, cárceles, desapariciones, era poco tiempo después de que se dieron las primeras sentencias en las que se calificaba la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad, que nos parecieron fundamentales, que las celebramos, pero también nos preguntamos por qué nos cuesta tanto a las mujeres denunciar la violencia sexual. Éramos compañeras que veníamos de la lucha de esos años, que sobrevivimos, que se hizo, en algunos casos se hicieron un montón de denuncias,
es decir, no es que había habido temor a denunciar, se había denunciado los asesinatos, el robo de niños y niñas, las torturas, todo menos la violencia sexual. Todo menos la violencia sexual. Y entonces agarramos un papel y empezamos a anotar por qué. Cada una sus razones, sus miradas, ¿no? Y unas decían, y yo no lo hice porque tenía miedo de lastimar a mi familia. Y otra decía, yo no lo hice porque tenía miedo de que pensaran que tal vez había provocado esa situación de violencia. Y otra decía, bueno, yo no lo hice porque el abogado me recomendó no hacerlo. El abogado de derechos humanos, acá tenemos. El abogado compañero. Y que nos decía, ¿y por qué el abogado compañero nos dijo que no lo digamos? Porque no había pruebas, pasado el tiempo, que demostraran materialmente que habíamos sufrido esa violencia. La única prueba que podía haber en algunos casos era que hubiera un hijo producto de la violación. Y si hasta ese momento no se había dicho eso, no se iba a decir ahí. Y fue muy duro para todas nosotras ir pensando esas situaciones. Y nos dolió mucho, insisto, porque éramos todas compañeras luchadoras que además seguíamos luchando. Pero entonces ahí le decíamos, ahí hay un tema que hay que trabajar. Y el tema que hay que trabajar es este silencio. Por eso yo celebro que acá se haya denunciado y se haya abierto la palabra. Porque a veces, porque después de hacer esa mirada dijimos, pero no son las mismas razones que tiene una piba para no denunciarlo, cuando le pasa en el colegio, en la universidad, en el instituto. No nos van a creer, no podemos demostrarlo, vamos a generar incomodidad a nuestros compañeros, compañeras, novios, novias, amigas, familia. Es revictimizada por la justicia. Sí, si querés, dale. Sí. Justo estabas hablando y estaba pensando justamente en eso, ¿no? En una situación que me tocó acompañar en una escuela secundaria. Bueno, trabajando en clase género durante un tiempo, ¿no? En este contexto, ¿no? En el contexto Ni Una Menos, por supuesto. Hace unos años igual fue cuando recién iniciaba el movimiento Ni Una Menos. Veníamos trabajando hacía 2 años con un grupo estas cuestiones de género. Bueno, llevé a clase unas diapositivas de lengüitas, de la Comisión de Género de Lengüitas, que por ahí se viralizaron, deben recordarlas. Y bueno, era un grupo que yo conocía desde muy chiquitos. Y ese día empezaron a hablar de algo que nunca habían hablado, ¿no? De situaciones abusivas por parte de un preceptor. Situaciones que habían sucedido hacía 1 o 2 años atrás. Y cuando las chicas les preguntábamos, ¿no? Nos preguntábamos por qué no había aparecido antes este relato, por qué no. Eran exactamente las mismas razones que las de las compañeras que estuvieron detenidas, desaparecidas. Exactamente las mismas razones. De las chicas de hoy, de 16, de 15 años, las razones por las cuales aún en este contexto de no nos callamos más, de nuestro grito de guerra, todavía nos callamos, ¿no? Aunque, bueno, esto recién empieza. No. Y lo traía por eso, porque por un lado, reconocer que la violencia, y en particular la violencia sexual, es una forma sistemática de dominación y disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, de las disidencias sexuales, de mujeres, lesbianas, travestis, trans en particular, y que esa forma de disciplinamiento es estructural para sostener un régimen que es el régimen patriarcal de dominación y de opresión. Y que entonces nosotros decíamos, ¿y por qué ahora? A veces hablando con compañeras de otros lugares del continente nos dicen, ¿y cuál es la clave o el secreto de las argentinas? Porque ahora sí parece que nos llevamos todos por delante, ¿no? Y vamos con todo. Sí, yo así ensayando, porque una no tiene las respuestas, pero decía, algunas claves sí tenemos. Por ejemplo, la relación entre el nunca más y el ni una menos. Es decir, Argentina es un país que logró, a pesar de todos estos silencios que nombramos,
dar una batalla contra la impunidad. Decir que los genocidas tienen que estar presos. Y meter presos son un montón, ¿no? No todos los que queremos, no todos en las condiciones que tendrían que estar, pero hay una batalla contra la impunidad que es parte de la conciencia colectiva de nunca más. Y entonces, cuando se visibiliza y se pone sobre la mesa que además no solo hay genocidas, que hay femicidas, y senadores, y obispos, y papas, y presidentes, ¿qué más? ¿Quién da más? Que hay un combo patriarcal que se beneficia de la violencia patriarcal, pero que ese combo, con todo cariño y respeto, incluye a un montón de varones que no son los senadores. Porque si fueran solo los senadores era fácil. Además están viejitos, vieron que están hechos mierda, ¿no? Podemos decir, bueno, tengamos la estrategia de dejarlos que... No, pero vieron, se renuevan. Porque hay intereses en juego. Es decir, cuando hablamos de sistemas de opresión, no estamos hablando de gente mal educada solamente. Son mal educados, son brutos también, ¿no? Porque la verdad es que no tienen ni argumentos para defender sus posiciones. ¿No? Vieron que daba vergüenza ajena de escucharlos. Es decir, hay una parte que, bueno, yo igual lo quisiera educarlos para que hablen mejor defendiendo sus intereses, ¿no? Pero bueno, hay una parte que tiene que ver con la educación, sobre todo de aquellos varones que no quieren ser parte de ese sistema patriarcal. Eso es así. Pero también hay que ver cómo funciona cuando es un sistema de opresión para beneficiar a un grupo social que tiene privilegios, de los cuales en muchos casos no quiere correrse. Y eso lo vemos en los movimientos sociales. Nosotros estamos en movimientos donde hasta se han declarado antipatriarcales, pero muchas de las lógicas patriarcales subsisten adentro del movimiento. La división sexual del trabajo, la división sexual de los roles, la división de la representación y las tareas de la organización cotidiana. Hay un montón de temas. ¿Quién habla? Porque tiene experiencia, porque nosotras le dejamos, porque decimos, si habla vos que hablas lindo. Es decir, hay un montón de situaciones que los propios movimientos que se dicen antipatriarcales, que se dicen socialistas, revolucionarios, todo, también subsisten esas dinámicas, no solo de una jerarquía que favorece a los varones, sino también de violencia disciplinante. A veces la violencia no es el golpe en los sindicatos, pero a veces la violencia es también psicológica, la desacreditación de la persona que dice algo diferente, bueno, lo que ustedes comentaron. Entonces, tenemos un desafío. ¿Llegó la...? Bien. Tenemos un desafío que atraviesa nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas, donde decimos, para transformar esta situación, a mi entender, tenemos que acudir a todos los recursos. Tenemos muchos que hemos ganado, educación sexual integral, la compañera va a hablar, una mirada de la educación popular con perspectiva de género, que también hay compañías que lo vienen realizando, pero lo que quiero terminar diciendo, necesitamos no solo tener una mirada de categorías que explican las relaciones de poder, como es el género, o como es la raza, o como es la clase. Eso lo necesitamos para entender cómo funciona la sociedad y cómo funcionan esas opresiones. Pero para desarmar esas opresiones necesitamos revoluciones. Y esas revoluciones necesitan de organización, necesitan de feminismo organizado, no solo de compañeras que tienen una mejor mirada de esas relaciones no equitativas. Podemos derrotar, cuando hablamos de la marea verde, como se decía en la presentación, podemos derrotar prácticas históricas, patriarcales, con nuestros cuerpos en movimiento, en las calles,
generando una fuerza y una potencia y un poder que permita no solo desacreditar las lógicas patriarcales, sino ponerle un freno efectivo. Entonces, la propuesta en este encuentro, después podremos volver a seguir charlando, mañana, el lunes tenemos un taller también, es pensar cómo en la dimensión lúdica que trabajamos de los procesos educativos, cuando ponemos nuestros cuerpos en movimiento y en juego, el juego desnuda las relaciones de poder, las muestra, las denuncia y genera también las nuevas relaciones, vínculos sociales y organizativos que nos permitan crear los movimientos que puedan no solo pensar en que estos sistemas no son buenos, que habría que derrotarlos, sino que queremos derrotarlos de verdad. Queremos la ley, pero también queremos que el feminismo atraviese el conjunto de las prácticas políticas, educativas, culturales y sociales de nuestro continente, para empezar, y del mundo para seguir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Fue más que interesante y pertinente el diálogo con el marco teórico y tus aportes. Algo que me olvidé de decirles es que, más allá del intercambio que se puede dar mientras las expositoras están compartiendo, al finalizar va a haber un espacio más convencional de preguntas que le quieran realizar a las expositoras. Digo, esto para que puedan ir anotando, recordando, porque a medida que van transitando cada una de ellas, puede ser que se vayan a olvidar. Así que vamos a continuación con Alejandra Benvenuto. Ella es profesora y licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión de las instituciones y sistemas educativos por Flaxo. Se desempeña como profesora de la Universidad Nacional de Hurlingham y en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 53 de GLEU. Trabaja en formación docente fundamentalmente en el ámbito de la educación formal. Fue coordinadora de la especialización en Educación y Derechos Humanos de nuestra Escuela del Infod. Continúa formándose en la maestría en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias. Bueno, gracias por compartir este espacio con nosotras. Gracias a Manu, a Juan, a Karen, a Maga, que me invitaron. Estoy muy alegre y muy emocionada de estar acá. Bueno, a mí me toca hablar de la ley. Acá yo vendría a ser la ley en esta mesa. Bueno, me queda lo mejor. El deseo. Bueno, bueno, en principio cuento que mi formación, bueno, por supuesto que es de toda la vida, de diferentes espacios académicos y no académicos, como la de todes, ¿no? Pero quizás esto que voy a compartir hoy con ustedes tiene que ver con una experiencia particular de trabajo en el sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante unos 6-7 años, cuando esto recién se estaba armando entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, diríamos. Y luego mi experiencia en el Instituto Nacional de Formación Docente, en el programa Nuestra Escuela del Ministerio de Educación de la Nación, en un postítulo, que fue una experiencia, un proyecto de formación docente continua para docentes en ejercicio, sobre educación y derechos humanos, ¿no? Así que bueno, voy a hablar de la perspectiva de derechos. En principio, eso es lo que me toca. Y bueno, quisiera que por supuesto que las compañeras y ustedes, ante cualquier pregunta que tengan, inquietud, intervengan. Bueno, como voy a hablar de escuela y derechos, porque bueno, yo vengo del ámbito formal, aunque mucho de lo que compartimos también, digamos, aplica para el ámbito no formal.
no quiero dejar de mencionar hoy a Sandra y a Rubén, los docentes y auxiliar del distrito de Moreno, que también fueron asesinados por la desidia del Estado, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto de la perspectiva de derechos, no? Si me permiten, voy a compartir algunas definiciones que por ahí nos ayudan a seguir preguntándonos. Rita Segato, la compañera Rita, dice que los derechos son el antídoto que creó la modernidad para los males que la misma modernidad generó. En fin, en esta contradicción andamos, ¿no? Un poco de esto nos estuvo contando Claudia. Los derechos humanos entonces son una invención moderna, pero son el producto, las conquistas que estas luchas sociales por la emancipación, que tienen tantos años como la opresión, fueron logrando, ¿no? Fueron posibles de cristalizarse en normativas. Aunque muchos de estos derechos todavía no hemos logrado normativizar, ¿no? Y los que vendrán, los que todavía ni siquiera nos damos cuenta que tenemos y no reclamamos. Estos derechos los derechos tienen una característica, digamos, es una normativa que es internacional y también tiene su dimensión nacional. Ustedes saben que los derechos humanos tienen que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los pactos internacionales de derechos políticos, civiles y sociales, culturales, económicos, que comprometen a los estados a nivel internacional, de la comunidad internacional, y los obligan a garantizarlos para sus ciudadanos, para todos los ciudadanos. Entonces, son obligaciones del Estado. El Estado entonces es el responsable principal para garantizar los derechos y este aquí que es el violador de los derechos también, ¿no? Es quien los viola de manera más o menos frecuente y a veces sistemática, ¿no? Nuestra región tiene experiencias como las últimas dictaduras cívico-militares del Cono Sur, experiencias de terrorismo de Estado donde estas violaciones fueron sistemáticas, ¿no? Eso es parte de nuestra historia, ¿no? Está en las huellas de nuestras instituciones, también de la institución educativa, de las escuelas. Eso también tenemos que recordar. Cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de los abusos de poder en la escuela, de autoritarismo, que todavía siguen siendo problemas de la escuela hoy y de los espacios educativos en general. Intuyo que en los no formales un poco menos, pero también estamos cruzados por la misma sociedad patriarcal y adultocéntrica, ¿no? Entonces, estos derechos tienen, existen ciertos principios o estándares internacionales y características, ¿no? Son universales. Acá esta universalidad ha traído convenciones particulares para estas opresiones de las que hablaba Claudia hace un rato, ¿no? En el capitalismo, bueno, la opresión de clase es estructural. Ahora, el patriarcado es anterior todavía al capitalismo, ¿no? En relación con el patriarcado, tenemos otra opresión que se solapa a la de clase, que es la opresión de género. Ahí también en esta cuestión del patriarcado quiero introducir algo que, si bien es parte del asunto, lo mencionamos poco y a veces creo que lo olvidamos. Hay también una cuestión generacional, ¿no? de relaciones de poder generacionales. El patriarcado implica también la relación de poder entre el padre y las niñas, pero también entre la generación adulta y los chicos, ¿no? En ese caso hay una relación de poder que para pensar los espacios educativos con niñas, niños y adolescentes es interesante e importante tener en cuenta. La cuestión del adultocentrismo, ¿no? Porque es algo que nos atraviesa a todos y hablamos poco de eso a veces. Entonces estos derechos
se fueron complejizando, se fueron reivindicando a partir de las luchas sociales de diferentes grupos. Tenemos la Convención de los Derechos de las Mujeres, los principios de Yogyakarta, en relación con la diversidad sexual, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con esta cuestión que estábamos planteando recién, de los derechos de las niñas. Y también están los derechos económicos, ¿no? Y sociales, que tienen que ver con la garantía del bienestar de la población, de las condiciones de vida. Es imposible pensar en la perspectiva de derechos si no pensamos de esta manera, de manera interdependiente, ¿no? Todas estas cuestiones están incluidas. Una feminista de allá del imperio, Nancy Fraser, habla de las luchas por el reconocimiento de las identidades socioculturales como complementarias de las luchas por la redistribución del ingreso, ¿no? Bueno, con esto tiene que ver esto de la interseccionalidad del feminismo y eso que decimos algunas como, bueno, no existe feminismo sin justicia social y otras no existe feminismo sin socialismo, ¿no? Pero un poco tiene que ver con creo que estaríamos de acuerdo en que tiene que ver con lo mismo. Entonces, estamos atravesadas, la escuela está atravesada por estas cuestiones que tienen que ver con el clasismo, el colonialismo, el adultocentrismo, el patriarcado, el sexismo y también otras dimensiones de la diferenciación y la desigualdad social modernas, como es la capacidad, por ejemplo, ¿no? Mafia dice, si pensamos en el sujeto hegemónico, es varón, es blanco, es propietario, capaz y adulto. Cis heterosexual, claro, exactamente, así es. Bueno, entonces, les propongo, si les parece, si tenemos tiempo, todavía pensar un poquito en el momento en que se crea el sistema educativo argentino, ¿no? Y esas marcas de origen que todavía siguen presentes a pesar de las transformaciones, de los cambios de paradigma que estamos viviendo, normativos, que si bien es un momento paradojal, ¿no? Porque, bueno, es el momento en que nunca en la historia hubo tantos pactos de derechos humanos, tantos reconocimientos y declaraciones de los derechos de las personas. Nunca fuimos tan iguales en materia normativa. Sin embargo, en materia real, efectiva, nunca el mundo fue tan desigual, ¿sí? Entonces, esto es lo paradójico. La normativa, incluso la normativa en nuestro país, es una normativa que está enmarcada en el enfoque de derechos. De hecho, nuestro país es, en la región y en el mundo, creo, es un modelo, ¿no? Nos falta el aborto legal, por supuesto, ¿sí? Que no es una pavada, es algo fundamental. Pero bueno, en materia de identidad de género, de matrimonio igualitario, de reconocimiento de la diversidad, de discapacidad y un montón de cuestiones, la verdad que supimos ser de avanzada. Sin embargo, en las prácticas cotidianas, en las instituciones y hoy, digamos, en el discurso oficial, claramente, en el discurso político, en el Senado, parece que todo eso no existiera, ¿no? Con total impunidad los senadores dicen cualquier barbaridad sobre las convenciones internacionales, sobre el Comité de la ONU, el Comité del Niño, y pareciera que no hubiera consecuencias sobre esas barbaridades que dicen. Es más, dicen exactamente lo contrario a los pronunciamientos de esos mismos comités y comisiones que invocan en el propio Congreso de la Nación, cuando se discutió el aborto legal para diputados, ¿no? Es un nivel de cinismo que habla de estos crímenes del poder, ¿no? La criminalidad del poder hoy en día. Bueno, en ese contexto imagínense cuánta confusión, ¿no? En nuestras instituciones a nivel más micro. Tenemos 10 años desde el cambio de paradigma respecto de la niñez y todavía nuestras instituciones educativas formales están tramitándolo. Si pensamos que el patronato, no sé si
conocen de qué se trata, el paradigma tutelar. Brevemente por ahí algún punteo para que tengamos en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos del patronato. Para la ley del patronato, que es también conocida como la ley Agote, es una ley, primero, que surge en un contexto de conflictividad política, ¿no? Y tiene como fin disciplinar a los hijos de los migrantes. Ya a los migrantes se los habría disciplinado a los adultos con la ley de residencia. Esta ley tiene como objetivo el control social de la niñez, ¿sí? Y demarca, como hace la modernidad, ¿no? Esta cuestión binaria. Los niños, por un lado, serían los niños bien, que viven en su familia, que van a la escuela, y los menores. Los menores, que son aquellos que están en peligro moral o material, lo mismo, ¿sí? Esta ley lo que dice es que los menores son objeto de tutela de sus padres, y no es que me estoy olvidando de decir familias Karen por ahí. Es que eran los padres literalmente, ¿sí? Sus padres varones. Y cuando el padre moría, bueno, ahí quedaba la madre si no quedaba otra, y en caso de que el juez, de manera absolutamente discrecional, porque no había muchas limitaciones legales para esto, resolviera que esos menores estaban en una condición de peligro moral o material, a cargo del juez, ¿sí? Que resolvía sobre su vida de manera discrecional. Esto se lo llamó también el paradigma de la situación irregular. Es irregular por esto, porque no había leyes que regularan esta cuestión, más que la del patronato, que dejaba al juez, en el lugar del Estado, como a cargo de la tutela de esos menores, menores que no eran considerados sujetos de derechos. Ese paradigma funcionó en nuestro país, y digo funcionó porque estoy siendo muy, digamos, optimista, ¿no? Porque en las representaciones, en las prácticas, en cierta medida sigue funcionando, solo que hoy no es legal, ¿sí? Y que no es una pavada eso, porque hubo un montón de transformaciones en relación con esta cuestión. Durante 100 años, ¿sí? Imagínense que tenemos 100 años de patronato, que es un paradigma que es perfectamente coincidente con el patriarcado, ¿no? Como estuvimos pensando. Bueno, cuando la escuela se transforma en la institución universal en nuestro país para el desarrollo de la infancia y de la educación de manera formal, era el paradigma hegemónico. Era hasta hace 10 años, sí, por supuesto. Como poner un ejemplo ahí que me interesa pensar en cómo las representaciones culturales dan cuenta de esto. Hay dos obras clásicas que muestran este modelo. Una es Las tumbas, de Enrique Medina, ¿no? Y otra es Crónicas de un niño solo en el cine, de Leonardo Fabio. Como para pensar un poco qué pasaba con un pibe que andaba suelto, ¿no? Todo pibe que andaba suelto era posible delincuente, o todo pibe que andaba suelto por la calle, por eso uno de los articulados dice que se prohíbe jugar en la calle, ¿no? Explícitamente, era posible de ser tomado por los anarquistas que venían y que desembarcaban sobre todo en la Boca, en los barcos, para panfletear a favor de la revolución o del cambio de gobierno, ¿no? Entonces, en nombre de la protección de la infancia, el encierro. Y brevemente, pero pensar el crimen de las niñas en Guatemala en esta clave, ¿no? Y también en lo que estamos hablando, 43 niñas incineradas. ¿Por qué? Porque ellas salieron a denunciar que estaban siendo violadas. Es decir, ellas se habían rebelado, no eran niñas que habían podido disciplinar. Salieron, hicieron la denuncia, las recapturaron y las quemaron vivas. Cuando estuvimos en Guatemala con Norita Cortiñas y hablando con las mamás de las niñas, una de las cosas que nos decía una, por ejemplo, una de las mamás, era: yo sabía que a mi hija le estaba sucediendo esto porque me lo había dicho, pero no tenía manera de sacarla porque son niñas que llevan al llamado hogar seguro y las encierran ahí porque la madre no tenía condiciones económicas para criarla. Entonces, hasta que ella no demostrara que podía hacerlo, cosa que cada vez era más imposible, aún sabiendo que esto estaba sucediendo, no pudo sacarla del lugar y tuvo después que ser parte de ese momento tremendo de asistir a esto. Pero cuando hablábamos de esto, que muchas compañeras que trabajan en institutos
o lugares en la Argentina, decíamos, acá también hay hogares seguros, ¿no? Bueno, sí, gracias. Es muy interesante y de esto se trata, ¿no? Este es el paradigma que predomina en las prácticas. Bueno, en Guatemala no sé cómo será normativamente. En nuestro caso es ilegal desde hace 10 años. Bueno, piensen que la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es del 89, se ratifica en el 91, pero ley nacional que derogue la del patronato es recién del 2006. 15 años estuvimos los trabajadores de la infancia, los educadores, luchando en la clandestinidad, ¿sí? Trabajando en la clandestinidad, por momentos en riesgo de ser acusados de secuestradores, de habilitar fugas y demás situaciones, porque no terminaba de cristalizarse en nuestras leyes este paradigma. Ahora, si pensamos en la cuestión de las prácticas educativas, de los espacios educativos y de lo que esto significa para nosotras como educadoras, educadores, desde el paradigma de la protección integral, un principio fundamental es el interés superior, ¿no? El interés superior de la niña, niño y adolescente. Este criterio que parece, por momentos parece autoevidente, no lo es. ¿Sí? Es realmente un criterio que cuando tenemos que pensar en nuestras intervenciones en situaciones conflictivas, tenemos que recordar, tenemos que tener presente, realmente no es autoevidente, ¿sí? Sobre todo cuando suceden estas situaciones que nos pasan, nos van a pasar, nos van a seguir pasando todavía más, que quizás quien está puesto en cuestión es un amigo, un compañero de trabajo, una persona por la que sentimos o sentíamos, digamos, los sentimientos no cambian tan rápidamente, afecto, ¿no? Esto que ustedes leían del marco y de las repercusiones que tuvo la situación del evento de la violencia de género en las jornadas pasadas, bueno, esto pasa en todas las instituciones donde aparecen estas voces denunciando estas prácticas abusivas. Prácticas abusivas, por supuesto, el abuso sexual o el abuso de género nunca fue del todo, nunca fue legal, nunca fue... hoy denunciamos prácticas que antes sí eran consideradas legales, en el sentido de que esta barbaridad que dijo este señor y estas cuestiones no por ahí hubieran pasado más desapercibidas en otro momento. Pero así todo, las instituciones tan patriarcales y autoritarias y adultocéntricas, lo que generaban era el disciplinamiento y el silenciamiento de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Y en ese marco de silenciamiento y de superioridad en términos de poder y de privilegios de las adultas y los adultos sobre todo, se habilitaba estas prácticas abusivas, digamos. Había una habilitación, porque si sucedía y se denunciaban, ¿quién iba a creerles, no? Ni siquiera tenemos a veces elementos, digamos, subjetivos, recursos simbólicos propios, subjetivos, para interpretarlas y para entender que no es lo que nos toca, ¿sí? Que no nos tenemos que aguantar más esto que nos pasa, que no es lo natural, que no está bien. Piladrulla, sí. voy cerrando. Bueno, entonces, bueno, el interés superior, el derecho a ser oídos, a ser escuchados y tenidos en cuenta. No solo a ser escuchados, ¿sí? A ser escuchados y tenidos en cuenta. No tenemos que hacer como que escuchamos a las chicas, a los chicos. Tenemos que tener en cuenta. Esto, yo siempre hago esta aclaración porque esto no significa que siempre todo lo que digan los chicos tiene razón y tenemos que hacer eso que ellos quieren, desean, dicen. No. Somos los adultos, las adultas, responsables de su cuidado, de su protección, de su acompañamiento. Esa responsabilidad queda de nuestro lado. Pero sí que no podemos avasallar sobre su subjetividad, ¿sí? Eso significa, ¿sí? Que no podemos seguir sosteniendo nuestros privilegios adultocéntricos, que son privilegios patriarcales,
¿sí? Aunque a veces los ejerzamos las mujeres también en relación con la niñez. Bueno, se me ocurrió que frente a tanto desarrollo de la perspectiva de género, por ahí esto podía aportar algo diferente a los que veníamos trabajando. Y respecto de esa cuestión de esta broma que hacía yo hace un rato, que bueno, era broma y no tanto, de las leyes y de que a mí me tocaba hacer la ley acá, quería compartirles que bueno, que es interesante, es importante y es una herramienta de trabajo y de lucha conocer estas leyes, conocer la guía federal, por ejemplo, de orientaciones para la intervención en situaciones conflictivas. Es para el ámbito escolar, pero funciona perfectamente para los ámbitos no formales. Son orientaciones que nos sirven para pensar desde el enfoque de derechos y la perspectiva de género estas situaciones que cuando llegan, cuando nos atraviesan en las instituciones, generan crisis, ¿sí? Y que muchas veces aparte, muchas veces no siempre hay represalias, siempre aparece la represalia, el disciplinamiento del poder. Entonces, bueno, por supuesto que esta lucha y este compromiso de posicionarnos desde una perspectiva de derechos siempre es un compromiso por lo colectivo, ¿sí? Y por lo colectivo no en términos abstractos. Ahí, bueno, comparto y refuerzo esto que traía Claudia. Estas conquistas sociales son conquistas colectivas de los pueblos organizados, ¿sí? De los pueblos que se organizan y luchan por la reivindicación de sus causas justas. Entonces, no hay, digamos, posicionarse en una perspectiva de derechos es también esto, comprometerse con las luchas colectivas, en los sindicatos que alguien mencionó, que también necesitan ser, tenemos que disputar poder ahí también, ¿sí? Aunque sean por momentos lugares muy adversos, en los sindicatos, en las organizaciones, en los movimientos sociales, en los partidos políticos. Tenemos que sacar a esos senadores de ahí. Así también, por supuesto. Y bueno, voy a cerrar con una frase de Judith Butler, que la trajimos varias veces hoy, que me ayudó a pensar un poco desde dónde trabajar esta cuestión tan normativa que me tocaba hoy y que sonaba un poco conservadora. Judith dice: la tarea de los movimientos sociales es distinguir entre las normas y convenciones que permiten a la gente respirar, desear, amar y vivir, y aquellas normas y convenciones que restringen o coartan las condiciones de vida. Lo más importante es cesar de legislar para todas estas vidas lo que es habitable solo para algunas. Y de forma similar, abstenerse de proscribir para todas las vidas lo que es invivible para algunas. Que sea ley.